del compromiso, donde va la argolla. Entonces, con todo, con compromiso. Y para rascarnos el oído. Y tal vez, ¿cierto? No, hermano. Científicamente, y los que sepan de ciencia, este dedo va conectado al cerebro. Y si este dedo se corta, si este dedo se cae, podemos perder el equilibrio y nos caemos. Es el dedo meñique, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, y con humildad, porque sin este dedo podemos caer, así tengamos las otras 4. Y eso es lo que falta en el corazón de nosotros como hijos de Dios, la humildad. Y ahí, para que reflexionemos sobre esto, estos días vamos a predicar sobre esto, sobre las 5 funciones de nuestra mano, los dedos de nuestra mano. Ya lo estoy adelantando. Entonces volvamos a repetir. Gloria al Señor. Entonces, volvamos a leer el 9 y el 10. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar por las ofrendas. Yo creo firmemente que Dios te ha bendecido esta semana, porque todos hemos sido bendecidos de una u otra manera. Prepara tu ofrenda allí, tu diezmo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, que vemos día tras día en nuestras vidas, Señor. Hoy estamos aquí, es por tu misericordia, Señor. Tú nos has preparado, Señor, nos has capacitado, nos has impulsado, nos has guardado para que estemos en este lugar en esta noche, Señor. Hoy te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha propuesto en su corazón darte a ti lo que te pertenece, Señor. Padre, pero también te pido, Rey de la Gloria, por aquellos que no lo pueden hacer, Señor. Te pido que les bendigas en gran manera, Señor. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu estén sobre su casa, sobre sus finanzas, sobre todo lo que Él emprenda, Dios. Hoy bendícelo, Señor, en gran manera, Señor, para que un día juntamente, Señor, podamos hoy presentarte a ti lo mejor, Señor. Padre, muchas gracias por tu bendición, muchas gracias por la provisión que has traído a nuestra mesa, pero también gracias por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Con acción de gracias, amén y amén. Pueden pasar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Entonces vamos a la última. Yo a mí me gusta poner a la gente así. Venga, mi hermana Gabriela. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. ¿Cuántos están listos para ser perfeccionados por Dios? Amén. Ahí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle las gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor de que hable a nuestro corazón. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey.
Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos, Señor, de que tu palabra, Padre Celestial, será de gran bendición para nuestra vida, Señor. En esta noche, Dios, disponemos nuestro corazón, Padre Celestial, para escuchar tu voz, Dios, para que entres, transformes, Señor, y cambies, Dios, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿y dónde están? Vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18, vamos a leerlo del 1 al 6. Amén, ¿ya todos lo tienen ahí? Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta palabra habló mucho a mi vida, porque yo casi siempre en lo que llevo de cristiana le he hecho dos preguntas al Señor. Y yo quiero que usted esté muy atento, porque probablemente si el Señor esta noche quiso que compartiera este mensaje con usted, pueda que usted también le haya hecho alguna de esas preguntas al Señor. La primera pregunta que yo le he hecho al Señor durante mi camino de cristiana ha sido el cómo permanecer firme. Yo no sé si usted en algún momento le haya hecho esa pregunta al Señor, pero cada que he tenido como oportunidad de hablar con el pastor dice una frase que me decía: no, es que muchos cristianos o muchas personas permanecen como una montaña rusa. Unos días están arriba y otros días están abajo, ¿sí? Y entonces yo le decía al Señor: ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Porque sí me he sentido identificada. Porque cuando uno cree que como que está alcanzando algo con el Señor, viene cualquier circunstancia y nos manda de nuevo al piso. Entonces siempre que yo oro le digo: Señor, ¿cómo permanecer firme? Porque es que hay personas que permanecen firmes, que desde que empiezan su vida cristiana permanecen firmes, y uno nunca los ve en esa montaña rusa en la cual uno mantiene. Entonces esa ha sido una de mis preguntas. La segunda pregunta que yo le he hecho al Señor es: ¿para qué atravesar desiertos tan difíciles? Esta pregunta más que todo se la he hecho cuando he estado en mitad de alguna prueba así dura, de esas que te cogen y te hacen pedazos. También, si no he hecho esta pregunta, he hecho: Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué esta prueba tan dura? ¿Por qué esto tan difícil me toca a mí? Y entonces el Señor a mí me habla con mucho amor. Él siempre me ha hablado con mucho amor. Y recuerdo que un día, mientras yo estaba en una página cristiana, habían subido una canción que yo nunca en mi vida la había llegado a escuchar. Yo no sé si usted la haya llegado a escuchar, pero el Señor contestó a mis preguntas por medio de una canción. Yo le pedí el favor a Juli de que me buscara la canción, pero él me dice que por problemas de Face, ¿sí? Entonces quiero que escuchemos esta canción, quiero que escuchen bien atentos su letra, no demora mucho, creo que son como 3 o 4 minuticos, pero quiero que estén muy atentos, porque así como el Señor habló a mi vida, hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Amén.
Entonces ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que le presten muchísima atención a la letra de esta canción. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hace tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hace tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Bueno, iglesia, esta no es la versión original. Si ustedes desean buscarla, se llama Vasijas Quebrantadas. Le faltó la parte más importante de la canción. Pero bueno, vamos a continuar. El Señor habló muchísimo a mi vida mediante esta canción. Por eso iniciábamos con la historia en Jeremías acerca del alfarero. Porque si pusimos atención a la canción, habla de una vasija que está quebrantada, ¿sí? Que tal vez las pruebas, los desiertos, la han dejado quebrantada, la han dejado rota. Pero también dice que a causa de estas heridas, esta vasija se alejó de la rueda del alfarero, ¿sí? Esa rueda donde ponen el barro para empezar a moldearla. Aquí en el versículo 4 me habla. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No, está en el versículo 3 que dice, descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, ¿sí? La rueda del alfarero. Y esta canción habla de que nosotros muchas veces cuando pasamos por los desiertos y quedamos tan dolidos o estamos tan dolidos atravesando ese desierto, tendemos a alejarnos un poquito de las manos del alfarero, de la rueda del alfarero. Pero dice que es un proceso, ¿sí? Que el Señor nos está perfeccionando, como lo decía el pastor al principio. Pero entonces
hay una parte de esta canción que aparece al final de la canción de la versión original. En esta versión no aparecía. Dice una frase que dice: para ser inquebrantables, primero Dios tiene que quebrarme. Por eso yo les decía al principio que a mí el Señor me habla con mucho amor. Él me lo dijo cantadito para que no me fuera a doler tanto. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí anhelamos ser unas vasijas inquebrantables? Amén, ¿cierto? Nosotros deseamos de que aunque se venga el viento más fuerte, no nos mueva, que nosotros estemos firmes. Y es por eso que el nombre de este tema es inquebrantables. Eso es lo que Dios quiere para ti. El Señor quiere hacerte inquebrantable. Pero primero tienes que dejarte quebrar por Él. Y es que en la vida del cristiano, estos son experimentos míos, que dice que han habido 3 tipos de personas o 3 grupos de personas, ¿sí? El primer grupo es del que vamos a hablar en esta noche, que son aquellos que se alejan del Señor cuando están pasando por dificultades, ¿sí? En medio de la prueba tienden a alejarse del Señor. Pueden ser muchas causas, y yo le voy a llamar causas a las excusas que usted y yo sacamos delante del Señor. Como por ejemplo, si nos alejamos a causa de un pecado, puede ser pena, vergüenza. Si nos alejamos a causa de las pruebas puestas por el Señor, puede ser que entremos en una depresión muy grande, un dolor, bueno, cantidad de excusas que nosotros ponemos a la hora de que el Señor nos dice: ¿por qué te alejaste de mí? No, Señor, es que estaba pasando por un dolor muy grande. El segundo grupo de personas son aquellas que se alejan cuando están en las buenas, ¿sí? Se alejan de la rueda del alfarero cuando están pasando por momentos excelentes, cuando el Señor les entrega su bendición, o cuando terminan de pasar la prueba y el Señor les da la victoria, tienden a alejarse. Eso sí, no sé cómo excusarlos. Digamos que son ingratos, o que tal vez se concentran en cumplir sus sueños y no los de Dios. Excusémoslos de alguna manera. El tercer grupo son donde todos nosotros anhelaríamos estar, que son esas personas que permanecen siempre firmes, que nada ni nadie, ninguna circunstancia los mueve, que siempre permanecen iguales con el Señor, igual de apasionados con el Señor. Aquellas personas que, sin importar si están pasando por desiertos difíciles o si están viviendo el mejor momento de su vida, ellos están pegados de la mano de Dios. ¿Por qué escogí el primer grupo de esas personas para hablar en esta noche? Porque de alguna u otra manera yo me siento identificada. Y no es que yo me aleje del Señor, o deje de servirle al Señor, o deje de venir a la iglesia, o deje de orarle al Señor, o deje de tener intimidad con el Señor cuando esté pasando por momentos difíciles. No, sino que ya no es la misma pasión. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, hago todo para el Señor, pero no con la misma intensidad, porque hay dolor, porque a pesar de todo somos seres humanos. Y es difícil de que tú a un atleta lo pongas a correr sin nada y él llegue a cierto punto con un tiempo determinado, pero que luego le pongas mucho peso encima y lo pongas a que corra, a que haga el mismo recorrido. No lo va a hacer en el mismo tiempo que lo hizo sin el peso. Entonces, pero hay personas que sí lo hacen, y son el tercer grupo, los que mantienen firmes, ¿sí? Porque no lo hacen en sus fuerzas, lo hacen en las fuerzas de Dios. Pero nosotros, como muchas veces nos escudamos en miles de excusas, como se los decía al principio, cuando llegan esas cargas, cuando llega esa prueba tan difícil, entonces ya nos cuesta caminar más y vamos más lento, y ya no vamos con la misma intensidad ni con la misma pasión que veníamos caminando. De eso es lo que quería hablarles en esta noche. Dice
que eso es lo que el Señor anhela hacer con nosotros, con nuestra vida. Yo quiero quiero que vayamos primero a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Que este versículo me dejó un poquito desafiada. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso era que yo les decía que no podemos excusarnos, porque la palabra de Dios dice que nosotros cómo debemos estar cuando estemos pasando por momentos difíciles. ¿Cómo dice la palabra que debemos estar? Gozosos, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros estamos pasando por esa dificultad, entonces sí, pueda que venimos a la iglesia, pero venimos así, demacrados, con tristeza, con dolor. Yo no sabía cómo el Señor hacía eso. Por eso era que yo le hacía estas preguntas al Señor. Y el Señor dice que sí, que Él puede darnos gozo y alegría aún en medio del dolor. Aún en medio de la necesidad, Él puede traer paz, gozo y alegría a nuestra vida. Pero yo hace un tiempo atrás no sabía eso. Y es por eso que le hacía estas preguntas al Señor. Yo les voy a poner un ejemplo, porque muchas personas confundimos las consecuencias de un pecado con las pruebas que el Señor prepara para nosotros, ¿sí? Muchas personas tienden a confundir esas dos cosas. Y las pruebas son muy diferentes a las consecuencias del pecado, porque es que la consecuencia del pecado es algo que traen tus actos, ¿sí? Algo que tú hiciste mal y llega a tu vida, y entonces tú dices: ay, Señor, ¿por qué me mandaste esta prueba tan difícil? No es una prueba, es la consecuencia de tu pecado. Pero el Señor sí trae pruebas y pone pruebas en nuestra vida para moldearnos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos echamos a perder en las manos del alfarero, como lo dice su palabra. Entonces Él tiene que coger y deshacer lo que ya había empezado a hacer en nosotros para hacer una nueva vasija. Entonces el Señor prepara pruebas, y yo les voy a poner el ejemplo del desafío. Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos visto el desafío. En el desafío preparan unas pruebas que, valga la redundancia, antes de que los competidores vayan a pasar por esas pruebas, ellas ya han sido probadas, ¿sí? Valga la redundancia, ellas ya han sido probadas por otro equipo de personas, porque tienen que ser pruebas que se puedan pasar, ¿sí? No son unas pruebas que nadie nunca las ha atravesado, porque si el equipo que ellos tienen son capaces de pasar esas pruebas, entonces se supone que los participantes también pueden llegar a la meta. Algo similar pasa con el Señor. Cuando el Señor quiere moldear nuestra vida, cuando el Señor quiere hacer algo en nuestra vida, quitar de raíz aquello que nosotros estamos haciendo mal, ¿sí? Corregirnos, el Señor prepara pruebas. Él las prepara. Pero quiero que vayamos a 1 de Corintios 10:13. 1 de Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En otra versión no dice tentación, sino que dice prueba. Pero es algo similar a lo del desafío. El Señor no nos va a poner una prueba que usted y yo no vamos a poder atravesar. El Señor no va a poner sobre nuestros hombros un peso que usted y yo no vamos a poder cargar, porque dice que Él es fiel y que juntamente con esta prueba nos da la salida. Solamente que usted y yo,
muchas veces cuando estamos en medio de una dificultad nos cegamos por el dolor y se nos olvida todas las herramientas que el Señor nos ha dado para atravesar ese desierto y tener gozo en nuestro corazón. Y entonces empezamos a atravesar el desierto arrastrados porque ya ese peso no nos deja caminar. Y se nos olvida que el Señor nos dice que en Él todo lo podemos, que Él es nuestra fortaleza y que con Él somos más que vencedores. Y esto me lleva a recordar aquel momento donde el enemigo tentó al Señor Jesucristo, que empezó a tentarlo y le tiraba mucha palabra, pero el Señor sabía más palabra que el enemigo. Y el Señor supo cómo defenderse a cada ataque. Porque es que sí, el enemigo se aprovecha cuando usted y yo estamos atravesando una prueba. El enemigo se aprovecha de que usted y yo nos sentimos derrotados. Entonces Él viene para intensificar ese dolor. Él viene para decirte que tú no vales nada, que tú no eres capaz, que tú no tienes las fuerzas para salir de ahí. Él viene para recordarte lo que tú eras en un pasado, pero tú no te acuerdas de que el Señor ya te sacó de allá. Tú no te acuerdas que el Señor te ha dado nuevas armas a ti, que las tienes en tu mano para defenderte. Pero ¿sabes por qué tú no lo recuerdas? Porque te alejaste de la rueda del alfarero. Te alejaste de esas manos que te estaban moldeando, porque no soportaste el dolor. Yo no sé si ustedes algún día hayan manejado la arcilla. Cuando yo estudiaba nos ponían a hacer mucha manualidad con arcilla, pero para poder que la arcilla no quedara cuarteada, teníamos que hacerle mucha presión a esa arcilla para que cuando ella secara no quedaran grietas, ¿sí? Lo mismo pasa con usted y conmigo. Cuando el Señor empieza a apretarnos para que no vayamos a salir defectuosos, porque Él quiere que usted y yo seamos unas vasijas perfectas. Entonces cuando el alfarero quiere apretarnos un poquito para darnos forma, entonces como que no queremos aguantar ese dolor y nos vamos alejando y el enemigo se empieza a aprovechar. Y se empieza a aprovechar, y entonces cuando pasábamos 3 horas orando con el Señor en intimidad, ahora pasamos 20 y las pasamos sufriendo. Se vienen otros pensamientos, ya no lo disfrutamos, estamos pensando en la necesidad que tenemos, en lo que estamos atravesando, y ya no nos gozamos en la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice que el gozo que nosotros tenemos, ¿quién nos lo dio? Dios, ¿cierto? Y que el mundo ni el enemigo no lo podrá arrebatar, pero muchas veces usted y yo permitimos que el enemigo se nos robe el gozo. Muchas veces permitimos que el enemigo se nos robe el gozo, se nos robe la pasión que tenemos por el Señor. Mire, iglesia, yo no sé usted por qué está atravesando en este momento. No sé el Señor por qué quiso traernos esta palabra en este momento. Pero ponga toda su confianza en el Señor. La palabra de Dios dice que vengan a Él todos los que estén cargados y cansados, y Él nos dará descanso. Pero no, cuando nosotros estamos cargados y cansados, entonces nos alejamos más de aquel que tiene la solución para nosotros. Si usted escucha el inicio de esta canción, dice: hoy con mucha pena vengo, le dice al alfarero, porque sé que hace mucho tiempo yo no te hablo, pero es que ya no aguanto estas heridas. Y el Señor me respondió con esta canción, y usted no se imagina todo lo que yo lloré, porque estaba hablando directamente a mi corazón, a mi vida, a lo que yo estaba viviendo. Y el Señor no quiere que tú te alejes de momento de dificultad. El Señor quiere ayudarte a atravesar esa prueba difícil. El Señor quiere que hoy tú abras tus ojos y entiendas que la prueba fue preparada por Él. La prueba que tú estás viviendo no es para que tú te mueras, es para perfeccionarte. Esa prueba que tú estás viviendo tiene una salida. Y yo quiero que vayamos al libro de Jonás,
Vamos a Jonás capítulo 1. Yo creo que ya muchos hemos leído la historia de Jonás. Si no la ha leído, esta es una historia súper cortica, solo tiene 4 capítulos y habla de exactamente lo que es el tema de hoy, de las pruebas que el Señor prepara para nosotros. Yo voy a leer rápidamente a favor de ustedes el primer capítulo, solo tiene 17 versículos. Dice, quiero que le presten mucha atención a la historia. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado dormido. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no parezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, yo creo que ya muchos han escuchado esta historia, y dice que el Señor envía a Jonás a que vaya a un pueblo, a una tierra, y les diga que el Señor los va a destruir a causa de su maldad y de su pecado. Pero entonces Jonás, como todo buen ser humano, no quería ir. Porque es que imagínese que el Señor le diga a usted: vaya a tal lugar, no vamos a dar nombres porque no queremos eso para ningún pueblo, pero que te diga: vaya a tal pueblo, y le dice a esa gente que ellos son unos pecadores y que el Señor los va a destruir. Inmediatamente Jonás sintió miedo, sintió temor, porque entonces esa gente se iba a enojar con Jonás. Y la salida más fácil que encontró Jonás fue huir de la presencia de Dios, lo que nosotros hacemos en momentos difíciles. Entonces, cuando Jonás decide huir de la presencia de Dios, inmediatamente el Señor sabe que hay algo mal en Jonás.
inmediatamente el alfarero se da cuenta de que su vasija se está echando a perder, de que tal vez su vasija se movió un poquito y le quedó torcida. Entonces el Señor dijo: no, eso no se puede quedar así. Yo sé que Jonás tiene que cumplir con el propósito por el cual yo lo llamé, porque lo tengo a él, lo escogí desde el vientre de su madre. Mire, si usted está en este lugar es porque el Señor lo escogió a usted, porque dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, y nosotros estamos en el grupo de los pocos escogidos. Amén. Entonces el Señor tiene un gran plan y un gran propósito con tu vida, y el Señor no te va a soltar porque tú eres su hijo. Sin importar que tú huyas de la presencia del Señor, el Señor te va a encontrar en donde tú vayas. Pero Jonás, en medio de su ingenuidad, pensó que podía huir de la presencia de Dios y tomó un barco. Y resulta que en ese barco, mientras él estaba en ese barco, empezó el Señor y mandó una tormenta para que el barco se sacudiera grandemente. Entonces todos los que iban en el barco sintieron miedo, sintieron temor. Y adivinen qué estaba haciendo Jonás. Estaba durmiendo. O sea, él es el que estaba provocando semejante tormenta, pero Jonás estaba durmiendo. Entonces van y despiertan a Jonás, y Jonás les cuenta lo que estaba pasando. Les cuenta: no, es que estoy huyendo de la presencia de Dios. Pero el Señor ya sabía lo que iba a pasar. El Señor ya sabía que estos hombres, para salvar su vida, iban a sacar a lo que estaba produciendo la tempestad y la tormenta. Entonces el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Dice la palabra que durante 3 días y 3 noches, lo suficiente para que Jonás pudiera reflexionar acerca de lo que estaba haciendo y pudiera entender, se le pudieran abrir sus ojos, lo que el Señor quiere hacer con usted esta noche, y pudiera entender que lo que estaba pasando era una prueba preparada por Dios, y que él tenía que pasar por esa prueba porque el Señor tenía que moldearlo, necesitaba moldearlo. Entonces cuando Jonás entiende esto, dice la palabra que este gran pez lo escupe y dice: bueno, Señor, sí, yo voy a ir, así por las buenas, sí, así como usted y yo. Cuando ya el Señor nos habla durito, entonces ahí sí. Entonces dice que Jonás se fue a esa tierra. Yo se los voy a resumir, se los voy a contar así rapidito. Se fue a esta tierra, a este pueblo, y les dijo lo que el Señor les había mandado hacer, mandado decir. Y entonces resulta que toda esta gente de este pueblo empezó, hizo ayuno. Dice que se pusieron ropas ásperas, incluso a los animalitos los pusieron a ayunar, y oraban al Señor y clamaban al Señor, porque creo que era en 40 días que el Señor les había dado para destruirlo. Pero durante estos 40 días esta gente empezó a clamar al Señor y empezó a doblar rodilla y empezó a hacer ayuno, y entonces el Señor los escuchó, porque el Señor también los amaba. Porque a pesar de que ese pueblo era un pueblo pecador, el Señor también los amaba. Y entonces el Señor decide perdonarlos. Y dice la palabra que ya no se arrepiente del daño que quería hacerles y ya no les hace nada. Pero entonces nuestro amigo Jonás siente rabia y se enoja contra el Señor. Y yo quiero que vayamos al versículo 1 del capítulo 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ay, a mí me representa tanto este personaje, porque es que cuando uno se enoja, pero obviamente no así con el Señor. Este hombre tenía mucha valentía al enfrentarse hacia el Señor, pero en todo caso el Señor lo envía a él a hacer algo. Pero entonces ya en estos versículos nos dimos cuenta cuál era la verdadera causa de que Jonás no quisiera ir a llevar el mensaje a este pueblo, y era que él sabía que el Señor era un Dios de amor. Y él sabía que si este pueblo clamaba, el Señor les iba a perdonar la vida, sin importar el pecado que hubieran cometido. Y entonces él solo pensaba en él,
y de cómo el Señor me va a dejar en vergüenza delante de esta gente. ¿Cómo el Señor me va a dejar en vergüenza si yo ya les había ido a decir que los iba a destruir? Y ahora el Señor quiere darles la vida, el Señor quiere perdonarlos. ¿Qué iban a pensar? De que eran mentiras de Él, de que Él se lo había inventado, de que el Señor no le había hablado. Entonces Jonás se enojó porque ¿para qué tanto alboroto? ¿Para qué permitió, para qué preparó que un pez lo tuviera en su vientre durante 3 días para ir a dar esa noticia, si después se iba a arrepentir de lo que iba a hacer? Pero dice la palabra de Dios que el Señor se arrepiente solamente del mal. El Señor se arrepiente del mal que ha dicho hacer sobre una persona, sobre un pueblo. Pero entonces dice que Jonás se enfureció a gran extremo, pero al final de este capítulo el Señor tiene que nuevamente hablarle a Jonás casi que con plastilina. Le habló a través de una planta, si usted desea puede ir al capítulo y leerlo. Le habló a través de una planta que nació en un día y al siguiente día se secó, y entonces Jonás nuevamente se enfureció contra el Señor. Pero el Señor le estaba dando una enseñanza, porque es que nosotros muchas veces solo pensamos en nosotros. El Señor le decía: ¿cómo tú puedes tener compasión y dolor por una planta que creció ayer y murió hoy? Y yo no voy a poder tener compasión de un pueblo donde hay muchísimas personas, donde hay animales, donde hay gente que yo amo, personas creadas por mí. Y entonces Jonás entendió el propósito de Dios, porque no era lo que él pensaba. Muchas veces no es lo que nosotros pensamos. Jonás pensó que simplemente el Señor lo quería usar para llevar una noticia a este pueblo, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era abrirle los ojos a Jonás, mostrarle en qué estaba equivocado, qué había de mal en su vida, que él cada que quisiera no podía huir de la presencia de Dios, que donde él estuviera él iba a ir a buscarlo y le iba a poner una prueba para que él regresara a él, para que regresara a ser moldeado por las manos del alfarero. Y esto me llevaba a recordar otra frase del pastor que decía que cuando nosotros no queremos entender, esto nos pasa como una película, que repiten y repiten la escena. ¿Sí? Eso pasa con nosotros. Jonás ya lo había tragado un pez, pero el Señor tuvo que hablarle a través de una planta, de lo que sucedió con una planta, porque ni así lo había entendido. Y las veces que sean necesarias el Señor te va a hablar. Las veces que sea necesaria el Señor te va a quebrar. Si tú sigues moviéndote para todos los lados en la rueda del alfarero y no te dejas moldear por las manos del alfarero, el Señor nuevamente te va a hacer barro para volver a hacer una vasija hasta que tú quedes perfecto. Porque Él necesita perfeccionarte para poder enviarte a cumplir el propósito por el que fuiste llamado, por el que fuiste traído a este lugar, por el cual Él te escogió. Entre tantas personas te escogió a ti. Y yo quiero contarles una historia o darles un ejemplo, porque mientras yo realizaba este mensaje yo decía: Señor, pero ¿de qué manera yo puedo explicarle al pueblo lo que tú me has hecho entender a mí? Y yo sé que es el Señor el que va a hablar directamente a sus corazones mediante la palabra, pero yo quería traerles un ejemplo, y este ejemplo es acerca de un luchador. Un luchador que apenas estaba iniciando, y entonces a este luchador lo pusieron en contra una persona que ya llevaba mucho tiempo en la lucha. Y entonces cada que este luchador iba y se enfrentaba, esta persona lo hacía, lo tiraba al piso, lo llenaba de golpes. Siempre salía victorioso el contrincante. Muchos de nosotros podíamos decir: no, pues yo cambiaría de carrera, ¿cierto? Pero es que el sueño de esta persona era ser un luchador, y él no se iba a rendir.
Y usted sabe qué tuvo que hacer esta persona. Tuvo que entrenar más duro. Tuvo que prepararse cada vez más y más y más, pero nunca dejó de competir. Se le arriesgaba a lo que le pusieran al frente, sin importar cuántas medallas hubiera ganado la persona con la que él iba a competir. Pero siempre lo derrotaban. Pero esta persona no descansó y se siguió preparando, y cada vez los golpes eran menos los que él recibía. Cada vez eran menos, cada vez eran menos. Hasta que un día, por fin, pudo salir victorioso. Y después del día que él salió victorioso, ya nadie quería competir con él, porque ya nadie le ganaba. Siempre él ganaba, siempre salía victorioso, porque se había hecho fuerte, porque se preparaba más que los demás, porque había decidido vivir un proceso que aunque fue doloroso, aunque le quebraron sus huesos, aunque tuvo moretones por días y por meses, él nunca se rindió. Y eso es lo que quiere el Señor hoy que nosotros hagamos. Que sin importar lo duro que sea la tormenta, sin importar lo fuerte que sea el viento, nosotros permanezcamos firmes hasta que lleguemos al punto donde nada ni nadie va a poder hacernos tambalear. Donde lleguemos al punto donde esa montaña rusa no tenga altos y bajos, sino que sea un camino derechito que vaya subiendo, que vaya escalonando hacia arriba. Que ya no volvamos a saber o a conocer qué es lo que es sentirse abajo, qué es lo que es sentirse lejos del alfarero. Eso es lo que el Señor anhela de usted y de mí. Y yo quiero que vayamos nuevamente a los versículos de Jeremías, con el cual iniciamos, Jeremías 18. Yo quiero que leamos el versículo 4, que dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El Señor va a volver a hacerte según a tu llamado. Si tú hoy te sientes quebrantado, si tú hoy sientes que los golpes que has recibido en la lucha te han dejado totalmente moreteado, te ha dejado los huesos rotos, tú te sientes una vasija quebrantada, el Señor no tiene ningún problema con lo que haya pasado. Al Señor no le importa cuántas derrotas has tenido en tu vida. El Señor quiere darte la victoria de por vida. Amén. Vamos al Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está la respuesta a tus preguntas. Yo le preguntaba al Señor cómo permanecer firme. Déjate moldear. Si tú le has preguntado algún día al Señor: Señor, ¿cómo permanezco firme? Déjate moldear. No te quites de la rueda del alfarero. Déjate apretar por el alfarero. El Señor solamente está tratando de darte forma para que no te vayas a agrietar cuando te seques. Si tú le has preguntado al Señor: ¿por qué estas pruebas tan difíciles, Señor? ¿Por qué me tocan a mí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene que darte un testimonio. Porque el Señor necesita quitar todas las asperezas que hay en ti. Necesita quitar todo aquello que está estorbando para que Él cumpla su propósito en ti. Pero sin importar todas las causas por las cuales ustedes estén pasando o estemos pasando por momentos difíciles, todo tiene un mismo fin, y es hacernos firmes, hacernos fuertes, fortalecernos, para que cuando lleguen esas tormentas usted y yo no nos movamos, que sin importar qué tan duro te peguen no puedan quebrarte,
que pases de ser una vasija de barro a ser una vasija de acero, que nada ni nadie pueda quebrarte. Amén. ¿Cuántos anhelan ser inquebrantables? Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 9 versículo 3. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Están hablando acerca de uno que nació ciego, y sus discípulos le preguntaban: Señor, ¿pero por qué él nació ciego? ¿Fue a causa de un pecado que él cometió, un pecado que cometieron sus padres? ¿Por qué él es ciego? Pero ustedes saben el por qué era ciego, porque necesitaba que el Señor hiciera un milagro en él, que Jesús ese día, el cual sus discípulos le hicieron esa pregunta, fuera y con barro le hiciera sus ojos y éste pudiera ver. Era para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Lo que tú estás viviendo no es para muerte, no es para que te quedes tirado en el piso pensando que no vas a poder atravesar la prueba. Es porque el Señor anhela glorificarte a través de tu vida. El Señor anhela darte un testimonio tan poderoso que cuando tú lo cuentes, muchas personas se conviertan al Señor. El Señor anhela que el propósito por el cual Él te llamó se cumpla lo más pronto posible, que tú empieces a alcanzar, a escalonar con Él, a alcanzar nuevas experiencias con el Señor. El Señor anhela que su espíritu empiece a crecer en tu vida, pero tú debes de menguar, debemos permitir que el espíritu trabaje en nosotros. Que aunque nos duela, Él está trabajando. Que aunque sintamos un dolor profundo, nosotros entendamos de que en Él está nuestro gozo, de que en Él está nuestra felicidad, de que podemos tener paz en medio de la tormenta. Yo quiero darles una promesa de parte del Señor que la encontramos en Salmos 126, versículos del 5 al 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la promesa que el Señor tiene para ti esta noche. Que aunque duela, aunque es doloroso atravesar pruebas, tú entiendas que al final de esa prueba está tu recompensa. Las personas que compiten en el desafío saben y entienden que si ellos atraviesan de primeros esa prueba, van a tener un premio, una recompensa. Y a pesar de que les duela, a pesar de que tal vez muchas veces son pesos con los cuales ellos no pueden, ellos lo dan todo en esa prueba. Ellos lo dan todo porque ellos quieren salir victoriosos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero salir victoriosa. Yo quiero esforzarme a pesar de que me duela. A pesar de que me estén quebrando, yo quiero continuar. Yo quiero continuar la carrera hasta alcanzar la meta. A pesar de que muchas veces el enemigo te coja y te meta zancadilla y tú tropieces y caigas. No importa, el Señor no te está pidiendo cuentas de lo que pasó, lo que ya pasó. El Señor quiere que tú te levantes del suelo y continúes. Que seas un guerrero. Que quieras y anheles alcanzar ese propósito. Que anheles alcanzar eso que el Señor tiene preparado para ti. El Señor anhela hacerte inquebrantable. Y como yo les había contado que el Señor le encanta hablarme con mucho amor, pero me dice las cosas como son. Mientras yo entendía todo lo que el Señor anhelaba hablarme a través de este mensaje, la pastora envió una canción que nos pidió que nos aprendiéramos. Esa canción se llama Vasijas Rotas. Una canción que tocó y ministró en gran manera mi vida. Yo quisiera que ustedes hoy permitan que el Señor les ministre a través de esta canción.
Así que ahí donde están, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor venga y transforme nuestra manera de pensar, que abra nuestros ojos y podamos entender que sin Él nada somos, que lejos de su presencia nada podemos hacer. Ahí donde está, cierre sus ojos, dele las gracias al Señor por esta palabra, porque si el Señor la trajo esta noche no fue por casualidad. Él conoce nuestro corazón, conoce cada necesidad. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque sé, Padre Celestial, de que tú trabajas siempre a favor de tus hijos, Dios. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por mostrarnos tu gloria, Señor. Te adoramos, te alabamos, mi Rey.